Buenas tardes, pues nosotros vamos a presentar la exposición sobre cristales líquidos y los integrantes son García Beltrán, Mata Dávila, Cuevas Rosales y su servidora Vargas Vargas. Y pues primero vamos a comenzar dando una pequeña introducción de qué son los cristales líquidos. Podemos pues definir los cristales líquidos como materiales de la materia que contienen dos puntos de fusión, ya que poseen propiedades intermedias de los sólidos y líquidos, haciendo que tengamos un nuevo estado de la materia. Pero para que esto surgiera fue gracias a que Richter dijo que tenía dos puntos de fusión, ya que en 1888 por el botánico Richter aumentó la temperatura de una muestra sólida y lo que observó fue un cambio del cristal en un líquido opaco, y lo que volvió a hacer fue aumentar otra vez la temperatura y lo que observó ya fue un cambio a un líquido totalmente claro y transparente. Pero fue hasta 1889 por el físico alemán Otto Lehmann quien analizó el comportamiento realizado por Richter y estableció la anisotropía óptica de las fases líquidas opacas de Richter. Pero también fue el que, al ver estos comportamientos en los cambios en la temperatura, los llamó cristales líquidos. Entonces, este nombre surgió gracias al físico alemán Otto Lehmann. Pero ¿por qué se dice que presenta nuevo estado de la materia? Pues es que presentan un nuevo estado de la materia porque se caracterizan por la tendencia de moléculas llamadas mesógenas, las cuales, eh, las cuales tienen una forma particular que es larga y cilíndrica, como si fuera una varilla que gira alrededor de su propio eje. Y se mantienen paralelas entre sí, y las que se mantienen paralelas entre sí o bien son anchas y planas como laminares, pues estas se caracterizan por estar orientadas a su mismo eje, y a este eje se le conoce como eje director. Eh, los cristales líquidos van a depender de su temperatura, pero más adelante se les va a hablar más detalladamente sobre esto. El estado sólido y líquido. Cuando se habla de un estado sólido, nos referimos a un estado de la materia que se pone referencia a cambios de forma y volumen y que tienen un ordenamiento regular y ocupan posiciones fijas. Y cuando se habla de un estado líquido, nos referimos a un estado de la materia donde hablamos de una sustancia fluida y con un volumen, pero sin una forma definida. Sus moléculas se mueven al azar y pues pueden intercambiar sus posiciones. El nombre de cristales líquidos, o también llamado mesógenas, que anteriormente había mencionado, pues se le da a sustancias que no son ordenadas como sólidos, pero que tienen todavía un poco de alineación como los líquidos. Bueno, como ya antes mencionado, vamos a definir más qué es un cristal líquido. Este es un polímero anisotrópico. Esto significa que es un conjunto de varias propiedades en la cual depende de la dirección que se tenga, del cual presenta una mesofase, y la mesofase es una fase intermedia entre los estados sólidos y líquidos, en la cual existe una simetría, que la simetría son sus propiedades que dependen de la orientación que se tenga. Este tipo de polímero presenta una gran variedad de órdenes que pueden presentar las moléculas, en la cual, dependiendo del tipo de ordenamiento que estas pueden tener, presentan ciertas propiedades. Este tipo de polímero, mediante pasa por diferentes fases o mesofases, su estructura cambia, por lo cual dará ciertas propiedades que lo distinguen en cada fase que está. Siguiente, por favor.
Bueno, la clasificación. Pues los cristales líquidos tienen una gran clasificación en los cuales se distinguen por ordenamientos que pueden presentar. La primera es por su estructura, esta también denominada como grupos mesógenos. Estos inducen una gran extensión a la cadena y por lo tanto inducen un orden axial en las macromoléculas. Esta clasificación tiene otras dos clasificaciones en la cual son de cadena principal y cadena lateral, en la cual la cadena principal tiene tres tipos: lineales, ramificados o entrecruzados. Luego la otra clasificación es por su estructura química, que esta se distingue por cómo fue constituida al momento que se produjo la mesofase. En esta posee un extremo, en esta se distingue por dos tipos anfifílicas, que las anfifílicas son moléculas que poseen un extremo hidrofílico, y no anfifílicas, en el cual los grupos anfifílicos están en dos grupos, lipófilos e hidrófilos, mientras que los no anfifílicos están formados por moléculas polares o poco polares. Y la última clasificación es por su estructura molecular, en la cual su mesofase se distingue en tres formas, las cuales son unidireccional. En estas se encuentran las estructuras nemáticas y colestéricos. Bidimensional, en estas se encuentran las mesofases esméticas de bajo orden, que está la clase A y C. Y por último, la tridimensional, en esta se encuentra la mesofase esmética de clase B, D, F, G, H e I. Siguiente, por favor. Luego tenemos diferentes formas de caracterizaciones para los cristales líquidos. Para poder estudiar este tipo de polímero peculiar se utilizan diferentes técnicas de caracterización para determinar la anisotropía, en la cual en un proceso sencillo para determinar un material anisotrópico es el estirarlo al menos 30 veces el material, por el cual se determinan por birrifringencia, módulos sónicos, dicroísmo, radiación infrarroja, difracción de rayos X, espectroscopía de Raman, en el cual, por el tipo de caracterización más sencilla, rápida y con un requerimiento de material bajo para determinar la anisotropía, es la birrigencia, el cual consiste en un índice de refracción, pero en las diferentes direcciones. Siguiente, por favor. Bien, en este punto yo les voy a explicar cómo se sintetizan los cristales líquidos. Principalmente se estudió y se dieron cuenta que se creaban cristales líquidos conforme le elevabas la temperatura a un cierto material, y esto creaba una mesofase, que quería decir que estaba entre medio de nuestro líquido y nuestro sólido. Sin embargo, al seguir estudiando estas características, se dieron cuenta que se pueden obtener no solo calentando un sólido, sino también enfriando un líquido. A este método se le llama enantiotópicos. Y la otra forma que se fue desarrollando conforme se fueron estudiando las aplicaciones de estos materiales es aplicar calor también, pero sin embargo, a diferencia del anterior, se le agrega un disolvente y se generan cristales líquidos con la característica especial que se puede generar una estructura más acomodada o mejor aplicada hacia nuestra funcionalidad que queremos en nuestro material. Como podemos observar en nuestra imagen, al aplicar calor se empiezan a generar vibraciones entre las moléculas de nuestro material y a generar un cristal líquido. Sin embargo, si aplicamos calor de más, esas vibraciones generarían un desarrollo de más
que pasaría que nuestro material pasara a ser un líquido. Si puedes pasar por favor a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos los termotrópicos, que son los cristales líquidos que se desarrollan mediante elevar o disminuir la temperatura en nuestro material, y se puede dividir en dos clases. Los enantiotópicos son los que se pueden hacer disminuyendo la temperatura de un líquido o elevando la temperatura de un sólido. Es decir, podemos tener nuestra fase sólida y si aumentamos nuestra temperatura, podemos llegar a generar cristales líquidos. Sin embargo, tenemos un líquido y disminuimos nuestra temperatura, también podemos llegar a ciertas fases. Sin embargo, los monotrópicos no funcionan de ambos lados. Es decir, que solo se puede alcanzar el estado perfecto para tener una formación de cristales líquidos, pero solo se puede llevar a esa mesofase, creando una disminución de la temperatura en nuestro material siendo un líquido. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Bien, aquí esta es la síntesis de cristales liotrópicos. El cristal liotrópico se caracteriza por ser creado a partir de una elevada temperatura y un aditivo. Y este es el que se usa actualmente, debido a que se están dando cuenta que se pueden crear estructuras muy complejas que nos ayuden a tener las propiedades que nosotros queremos en nuestro material, dando ese acomodo especial en nuestros compuestos. Generalmente las aplicaciones que nosotros encontramos fueron en la industria farmacéutica, y en algunas otras, ahorita lo explicará más adelante nuestro compañero Juan Pablo. ¿Puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, estos son muy amplios y tienen muy amplia gama de estructuras que se puedan generar. Como lo podemos ver en la imagen, se pueden generar cúbica micelar, hexagonal, laminar, hexagonal inversa, cúbica micelar inversa. Esto nos proporcionará una estructura interna en nuestro material que nos dará características especiales. Se presentan dando un rango de temperatura y aplicando los materiales correspondientes para generar dicha fase liotrópica. Es decir, se requieren ciertos materiales, ciertos aditivos y cierta temperatura para llegar a nuestras fases y nuestra estructura que nosotros buscamos. Siguiente diapositiva, por favor. Si bien no podemos crear cristales líquidos en todos los materiales, hay una amplia gama de cómo hacerlos. Los más comunes que se pueden utilizar para crear cristales líquidos son dispersiones que tienen tensoactivos en agua. También se puede formar de las fases liotrópicas de sustancias antifílicas, usándose como base alcoholes, ácidos grasos, aminas y esteroles. Lo cual, todos este conjunto tienen la habilidad de mantener unidas las fuerzas tensoactivas, generando fuerzas moleculares por fuerzas de Van der Waals y puente de hidrógeno. Aquí en la imagen podremos observar una fotografía que se sacó de un microscopio polarizante, donde se genera una gota secundaria de una emulsión con características líquidas cristalinas.
Esto se quiere decir que se empezaron a formar esos cristales, así como se pueden ver, formando aglucinaciones en nuestro líquido. Todas estas bolitas representan partes importantes de nuestro cristal líquido. Siguiente diapositiva, por favor. En aplicaciones podemos encontrar principalmente en el área de farmacéutica. En esta área se utilizan principalmente porque se pueden almacenar principios activos que se pueden liberar poco a poco. Un ejemplo que se utilizó en la crema de coaltar a base de cristales líquidos. Bueno, principalmente se utilizó porque los cristales líquidos favorecen a retardar la liberación de los fármacos, por lo cual esto se ha aplicado en cremas, geles y otros productos, lo cual indica que gracias a esta capacidad se puede utilizar con el fin de prolongar la liberación de los fármacos en la piel. Esta crema se utiliza para el diseño y la elaboración de una crema de coaltar, en donde tiene la finalidad de funcionar como el transporte del coaltar con el fin de obtener una alta actividad farmacológica en pacientes que padecen psoriasis, lo cual hará que disminuyan las lesiones en la piel y mejorar su calidad de vida. El siguiente diapositivo, por favor. Otra aplicación que se le da es como control optoelectrónico en la transparencia de ventanas. Principalmente porque los cristales líquidos, al estar en presencia de un campo eléctrico, dispersan la luz que incide en la ventana, de tal modo que dispersan esta luz, creando un tipo de provocando opacamiento en la ventana. Y el siguiente, por favor. Otra aplicación que se le da es en la creación de pantallas para tanto de celulares como de, ¿cómo le llaman? Pantallas planas, debido a que se utilizan para buscar una realidad aumentada, por lo cual utilizando pantallas de cristales líquidos dispersos en una sustancia polimérica, se busca aumentar la realidad en las imágenes que vemos en los dispositivos electrónicos que usamos en nuestro día a día, como lo son los celulares o pantallas planas, debido a la transparencia que estas presentan al estar en presencia de un campo eléctrico. Cabe destacar que se realizan investigaciones de cristales líquidos en esta área, puesto que se han observado algunas fallas y desventajas que se presentan con el tiempo en los cristales líquidos que se utilizan actualmente en esta industria. Siguiente, por favor. Bueno, por nuestra parte sería todo, y aquí se presentan las referencias bibliográficas donde sacamos la información.